a 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7. 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7. Y por aquí mencionó un texto el hermano ayer también, ¿no? El hermano Rubén, ¿no? Creo que sí, por aquí mencionó uno. Pero quiero hablar un poquito sobre el control espiritual, hermanos, ¿verdad? Animarle a que usted viva bajo el control del Espíritu Santo. Póngase de pie en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7, donde la palabra de Dios dice así: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No vamos a hablar del amor, no vamos a hablar del poder, vamos a hablar del dominio propio, que tanta necesidad hay dentro de cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias, Señor, porque nos permite regresar a este lugar de adoración, mi Dios. Oramos en el nombre de Cristo para que usted, Señor, con su Santo Espíritu, controle nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad, nos lleve a través de nuestra meditación y, Padre, podamos vernos a sí mismos, Señor, examinar nuestra propia vida, no la de otros, y ver qué tanto control tenemos en nosotros mismos. Bendíganos, Señor, aquí en este lugar, en este cuarto, y bendiga a mis hermanos allá en las clases de Aguana, y bendiga a Guardería, porque lo pedimos en Jesucristo, su Hijo amado. Amén, amén y amén. Tomen asiento, hermanos. La gran mayoría de los seres humanos tenemos la costumbre de perder el control cuando nos enfrentamos a situaciones o problemas que no podemos arreglar o que son contrarias a lo que nosotros esperamos. Especialmente las personas que tenemos un temperamento colérico o que el orgullo es fuerte en nuestro corazón, explotamos cuando las cosas no suceden como esperamos que pasen o que sucedan, hermanos. Algunas veces, ocasionalmente, explotamos, pero hay quien tiene la costumbre de explotar. O sea, por cualquier cosa explota, pierde el control y empieza a hablar, y cuando uno habla y habla y habla fuera de control, no falta el pecado, hermano. En las muchas palabras, ¿no falta qué? Pecado. Y un corazón, una mente, una lengua, una boca, unos labios sin control, lastiman, hieren, hacen sufrir en ocasiones a los seres que más amamos. Creo que la mayoría de los que estamos acá hemos tenido experiencias en las cuales hemos perdido el control y los resultados no han sido buenos ni en nuestra vida ni en la vida de otros. ¿Sí o no? ¿Habrá alguien aquí que nunca ha perdido el control? Que levante la mano. Que diga: yo nunca he perdido el control. Yo soy una persona calmada, no ofendo a nadie, estoy sereno, soy manso, soy humilde, no pierdo el control, no ofendo, no lastimo, no hiero a nadie. A ver, póngase de pie. ¿Cuántos aquí han perdido el control por lo menos una vez? A ver, levante la mano. A ver la mano arriba. El de la camisa roja, ¿no? Okay. Todos, hermanos, personajes bíblicos, grandes hombres en la palabra, en el mensaje, en sus cartas, nos muestran que han perdido el control y por falta de control llevaron a cabo acciones pecaminosas. Y le voy a decir de una vez, algunos no tenemos control en la comida y así estamos de peso o así estamos de enfermos.
¿Me explico? Porque no nos controlamos. Comemos lo que el estómago necesita, lo que dice, pero como está allí, queremos seguir. ¿Sí o no? Si es en la noche, luego nos andamos ahogando. ¿Verdad? Si es en los días, acideces, pastillas para las agruras, bueno, y póngale allí. Y al rato, los varones, el cinto cada vez más hoyitos. Piense, ¿verdad? Al rato las enfermedades, el colesterol, ¿verdad? ¿Cómo se llama el otro? Esa mera diabetes. Y póngale ahí. La respiración, el corazón. Cuando no hay control, hermano, algo sucede en nuestra vida y en nuestro cuerpo. Mire, por ejemplo, alguien que perdió el control fue Moisés. ¿Se acuerdan? Se llenó de ira y mató a un egipcio. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Después vemos que cuando el Señor le dijo que le hablara a la roca, él la golpeó. No estaba bajo control, hermanos. Y eso le ocasionó que no entrara a la tierra prometida. En el caso de Amán, aquel hombre que quería que Mardoqueo se arrodillara delante de él, y como no lo logró, se enojó, se llenó de ira, mandó a hacer una horca y quería que ahorcaran a Mardoqueo, y resulta que la horca fue para él. ¿Por falta de qué? De control. Dice la Biblia que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, o de amor y de poder y dominio propio. Y otra vez vamos a hablar del dominio propio. David no controló su concupiscencia y cayó en el pecado. Y fíjese bien hasta dónde le llevó el pecado, que mandó matar al esposo de esta mujer. ¿Sí o no? Fíjese después cómo sufrió las consecuencias. Sus hijos, ¿verdad? Sus hijas, cómo hubo pecado ahí. Porque perdió el control. Él miró y no se controló, no controló sus apetitos carnales. Y se dejó llevar por la hermosura de la mujer y cayó en el adulterio. ¿Cierto o no es cierto? No estamos hablando de que perdemos el control y nos llenamos de ira solamente. Estamos hablando de otras cosas también. De los alimentos, ¿verdad? De la concupiscencia, de la carne. Pedro, cuando fueron por Jesucristo, ¿qué hizo Pedro? Con una espada no le cortó la oreja a otra persona ahí. ¿Cómo sabe que fue Pedro? Porque la Biblia dice en San Juan capítulo 18. Ahí dice que Pedro levantó y ¡pum! ¿Falta de qué? De control. Los judíos que mataron a Esteban estaban llenos de cólera, llenos de enojo, perdieron el control, lo apedrearon, lo mataron. Hermano, ¿cuántas veces tú y yo no hemos perdido el control y hemos ofendido a otros? ¿Cuántas veces no hemos perdido el control y hemos maltratado a los hijos? A veces verbalmente, a veces hasta físicamente, hermanos. ¿Cuántas veces no hemos perdido el control, verdad? Y la mujer ha sido irrespetuosa con su esposo. O el esposo ha maltratado a esa mujer que Dios ha dicho que la trate como un vaso frágil. Y luego, ¿de qué nos sirve tanto conocimiento bíblico y tantos años en Cristo y a veces hasta posiciones en las iglesias? Necesitamos control, hermanos. Y el control, el único que nos lo puede dar es el Espíritu Santo de Dios. Y eso, hermano, en una asociación contigo. Porque si nada más dices el Espíritu que me controle, ya no, tú tienes que hacer también tu parte.
Amén. Él nos quiere controlar, pero usted y yo tenemos que ceder el control al Espíritu Santo de Dios. Que queremos hablar, que queremos perder el control y rápidamente, hermano, desarmarnos y decir, oh, voy a perder el control. Espíritu Santo, contrólame, y usted hace el esfuerzo por cerrar sus labios o por no actuar de una manera física, hermanos. Hermanos, la ira, los celos, la envidia, la codicia, la avaricia, la vanidad, la concupiscencia, un vicio, la gula, el afán, los deseos de venganza, el orgullo, y ahí póngale, pueden ocasionar descontrol en nuestra vida, y esto nos llevará a pecar contra Dios y contra el prójimo. Qué feo una persona descontrolada, hermanos. ¿Usted ha visto a alguien así? ¿Ha mirado a alguien descontrolado así? No, en otra persona. Sí. Porque se ve más feo en otra persona que en uno mismo. Siempre. Sí, y la otra persona lo va a ver feo en usted. Y nosotros no vamos a querer aceptar. Pero la otra persona sí nos ve. Cómo ponemos la cara, lo que hablamos, los gestos, los ademanes que hacemos, las ofensas. O estaré equivocado. Hermano, la falta de control ha llevado a algunos hasta la prisión. Nuestro Padre Celestial nos habla a nosotros, a sus hijos, sobre la templanza, que es lo mismo, la sobriedad, el control y el dominio propio. Miren lo que dice, por ejemplo, Pablo le dice a Tito en el capítulo 1, versículo 8. Cuando habla de los líderes, especialmente de los obispos, de los predicadores, de los pastores, de los ancianos, dice aquí el 7, porque es necesario que el obispo, y luego menciona varias cualidades, pero en el 8 dice, sino hospedador, amante de lo bueno, y luego mira, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. O sea que está bajo control, hermano. Qué feo, ¿verdad? Que el pastor o que un diácono o que un líder, una persona que está en autoridad explote dentro de la iglesia. Qué vergüenza para el hombre o para la mujer o para la familia de este hermano o esta hermana, y sobre todo para la obra de Jesucristo, hermanos. Amén. Le digo que en una ocasión había un pastor diciéndole a otro que se controlara porque si no le iba a patear las pompis, enojado, y los hermanos de la iglesia por aquel lado escuchando y otros viendo. Ahí la poca ventaja es que ya se habían ido la mayoría de la gente, quedaban unos cuantos ahí, pero de todos modos se dieron cuenta, la congregación. Qué triste, ¿no? Sí. Y luego otra iglesia por ahí en Southgate, peleándose dos líderes dentro del santuario. Y sí, con unos cuantos nada más. Ya los demás ya se habían ido. Dice usted, aquí no va a suceder como dijo el hermano, a saber vos. Nadie sabe. ¿Sí o no? Aquí podemos ver caras mansitas, pero en la casa, ¿se da cuenta? Aquí, dóciles. Mira más. Mira. Pero ¿qué dirán la gente con quien vive allá? ¿Sí o no? Sí. 1 Corintios 9:25. Vamos a ver varios textos que habla de la abstinencia, o sea, el control del dominio propio. 1 Corintios, en el capítulo 9, el versículo 25, dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Aquí donde dice de todo se abstiene, ¿de qué está hablando? ¿A qué se refiere? Al dominio propio, que no se deja controlar, vamos a decir, por la carne, ¿verdad?
aquellos hombres, ¿verdad?, que hacen ejercicio físico, que se preparan para una carrera, como en este caso, se abstienen, tienen control, tienen dominio propio sobre aquellas cosas que le pueden afectar en su carrera. Y hermano, usted y yo corremos una carrera cristiana. Y necesitamos tener control y dominio sobre la carne, sobre aquellas cosas que nos pueden llevar a perder el testimonio. Porque una vez más, años cuesta para levantar un buen testimonio, pero para perderlo, unos cuantos segundos, puedo decir así. Y los hermanos no se van a acordar de todos los años que usted se esforzó para hacer un buen testimonio, se van a acordar de lo que miraron en usted cuando explotó. Así es. Lamentablemente, hermano, esa es la realidad. Por eso necesitamos mantener el control y el dominio propio. Y mire, hermano, también Gálatas 5:23, ¿qué dice? Mas el fruto del Espíritu, y menciona amor, gozo, paz, benignidad, y termina templanza. Eso quiere decir que si usted conoce a Jesucristo, usted tiene el Espíritu Santo de Dios. Y si tiene el Espíritu Santo de Dios, usted tiene la capacidad para controlar su vida por medio del Espíritu. Templanza, dominio propio, sobriedad. ¿Se da cuenta? Que no quiere el cristiano es otra cosa, pero Dios nos dio la capacidad, hermano, Dios nos dio las herramientas para poder vivir bajo el control. ¿Quiere otro texto? ¿Verdad que sí? Diga que sí. Amén. Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Versículo 5. Vosotros también. ¿Está ahí? Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento ¿qué? Dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. Pero aquí dice que hay que añadirle al conocimiento dominio propio. O sea que tenemos conocimiento bíblico, pero no es suficiente, tenemos que agregarle el dominio propio a ese conocimiento que tenemos. O sea, hay que practicar el conocimiento o no. No explotes, mijito, mijita, con tu hermanito, y luego llega el esposo o la esposa y ¡pum! Y dicen los niños, y dice que no explote, papi. Pues está mirando el papá o la mamá, un hombre o una mujer que pierde el control, hermano. Y luego, ¿a quién salió el niño? ¿A quién salió la niña? Al maestro, seguro allá. A la maestra, no. Mira, Proverbios 23. ¿Cuántos quieren ser un hombre de Dios? Amén. ¿Cuántos quieren ser siervos del Señor Jesucristo? Pues tiene que tener dominio propio. Amén. Si no, no vamos a alcanzar para nada eso, hermano. Porque si escuchamos un buen mensaje, pero de nada nos va a servir si no tenemos control y dominio propio. Porque muchas veces por falta de control y dominio propio no leemos la Biblia, no oramos. Porque andamos en la tele, andamos en el deporte, andamos trabajando tiempo de más sin necesitar, andamos haciendo muchas otras cosas, menos en las cosas espirituales, porque no tenemos el control y el dominio propio para decir no a la tele, no a tanto teléfono, no a tanto tiempo en el Facebook, en la computadora, en la internet. Me acuerdo de un hermano por allá que odiaba la televisión, que no quería nada de esto y ahora se la lleva en la internet. ¿Sí? Híjole. ¿Sí? ¿Cómo ven? Pues, ¿qué cambio? ¿Dominio qué? Propio. ¿Sí o no? Especialmente aquellos que les gusta hablar mucho. Como alguien que estoy viendo, pero que no digo su nombre.
Pues no estoy viendo a nadie, estoy viendo aquí abajo. ¿Qué proverbios les dije? ¿Y qué versículo? Ok. El 1. Cuando te sientas a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. ¿De qué está hablando aquí? ¿No será el control del dominio propio? Esa es la interpretación que quiera. Pero dice, pon cuchillo ¿a qué? A tu garganta. Esas personas que andan buscando dieta por aquí, dieta por allá, y que voy a hacer la dieta de las sopas, y que ahora voy a hacer la de los jugos, y que voy a hacer la de la doctora esta del radio, y que por aquí y por acá. Del cocido, ¿sabe que tantas cosas? Descocido y lo que sea. A un lado de la casa de la suegra hay una persona que tiene una oficina ahí, ¿no? Para que vayan ahí, para bajar peso. Y alguien dijo, no, pues aquí viene fulanita de tal, pero no baja nada. Pues ¿de qué les sirve a las personas conocer tantas dietas si no le ponen cuchillo a la garganta? O sea, se está tratando de que le corte a la comida. ¿Sí o no, hermano? Y ahí andan con la esa que estaba mencionando en la mañana. ¿Cuál es esa? No, qué bien que saben, hermano. La zumba esa, ¿verdad? Y de ahí salen con una hambre. ¿Sí o no? Que van a recuperar fuerzas. Pues mejor que no vayan. ¿O no es cierto? Todo está en el control y el dominio, hermanos. Nos hace falta control y dominio, es decir, no como esto y no como. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Mire aquí también el 31 del Proverbio 23. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color, en la copa se entra suavemente. La expresión que dice no mires al vino cuando rojea, está hablando de que tengas dominio propio. No lo veas, no lo desees. Control, dominio propio. Ni el vinito de mesa, ni el vinito de mesa. Que al cabo, nomás el vinito para acompañar. No. Porque ese vinito para acompañar te va a pedir otro vinito para acompañar al que te acabas de tomar. ¿Me estoy explicando? Pero si tú pones dominio propio, te lo ofrecen o te lo ponen ahí, mira, a un lado. Pero algunos, ¿qué es vino? Que porque allá en el oriente toman vino. Pero hermano, hermana, tú no estás en el oriente, estás aquí. Amén. No estás allá donde no hay agua potable en algunas partes. Estás aquí donde hay agua para hasta abundancia. Pero siempre hay una excusa. Proverbios 25. (16) Hallaste miel, come la que te basta, no sea que hastiado de ella la vomites. Hallaste miel, hallaste un pastelito, come lo que necesitas nada más. Amén. Y no seas de aquellos tubo. No, ¿sí me expliqué? ¿Verdad? Porque esa palabra la entendemos, yo creo todos, hasta el hermano. Agarra a comer todo eso y ahora para llevar. La que le baste a usted, mi hermanito, cómaselo, ya estuvo. ¿Sí o no? Porque cuando es, ¿cuánto van a costar? ¿2.50? ¿1.50? Ahí no vas a comer de más. Ahí nomás hasta donde llegues. ¿Por qué? Pero cuando es de gratis, dice aquí, hallaste miel, dice, come la que te basta. No sea castiado de ella, la vomites. ¿No has mirado que a veces se come de más y después anda uno tirando? ¿Sí o no? Le voy a dar un ejemplo, no se me enoje. Los chuchos
Los perros no tienen control y muchas veces comen de más y al rato ¿cómo andan? Tirándolo. ¿Me está diciendo? No le estoy diciendo, le estoy dando nada más el ejemplo. Hay que tener control, hermano, hay que tener dominio propio. Y mire, 2 textos ahí, escríbalos: Daniel capítulo 1 versículo 8 y Daniel capítulo 10 versículo 1 al 3. Daniel 1:8 y Daniel 10 del 1 al 3. Ese hombre tenía dominio propio. Amén. No como eso, y no comió. Comió legumbres. ¿Sí o no? Hermanos, si a ti y a mí nos hace daño cosas por el colesterol, por la diabetes, no comamos. Comamos verduras, comamos cosas que nos van a hacer bien a nosotros. Pero si no se tiene control, la persona no se ama a sí mismo, menos va a amar a otros. Como que no está cayendo bien, pero pues ya comencé, tengo que terminar. ¿Me explico? Ya el doctor nos dijo que no comas pupusas de chicharrón. Y lo primero que pide son de chicharrón. Porque fíjate una cosa, que cuando nos enfermamos nos prohíben las cosas que nos gustan. Y ahí se necesita dominio, ¿qué? Propio. No tomes soda, no tomes coca, no tomes refresco oscuro. Y parece que nos dicen, toma, pues yo las pido. ¿Sí o no? El agua de frutas tan sabrosas y tan ricas, especialmente en las tierras ahí de nosotros, con los hispanos y todo eso. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ahora algunos no la pueden tomar tampoco. Pues, ¿qué deben de tomar? Agüita. ¿Sí o no, hermanos? ¿Pero qué nos falta? Dominio propio. ¿Por qué hay tanto chisme? ¿Por qué hay tanta discordia? O sea, personas causando discordia. ¿Por qué hay tanto chisme, tanta murmuración? Porque no tenemos dominio propio con nuestros labios, con nuestra lengua. ¿O no es cierto, hermano, hermana? Ese es uno de los mayores problemas dentro del matrimonio. La falta del control. De uno o de los dos. Por eso se arman las guerras en los hogares, por falta de control, de dominio propio, cuando menos de uno. Porque si uno tuviera el control y se callara, dejara al otro hablando como loco ahí. ¿Sí o no? Porque el necio es el que sigue y el sabio es el que tiene que controlarse y moverse del lugar. Amén. Quizás a algunos le está retumbando los oídos, pero qué bueno, porque le está llegando el mensaje por eso. Y de seguro que al escudriñar la escritura, hermano, vamos a encontrar más pasajes. Ahora, ¿por qué tú necesitas dominio propio? Te voy a dar 4 cosas. Porque después, el otro punto aquí va a ser ¿para qué necesito dominio propio? Una es ¿por qué necesito? Y otra ¿para qué? Que son cosas diferentes, ahorita te lo explico. ¿Por qué necesito dominio propio? Porque mi viejo hombre está inclinado a lo malo. Sí. Ese le gusta hacer lo malo. Le gusta ofender, le gusta lastimar, le gusta salirse con la suya. No le importa a la otra persona. El viejo hombre no le importa. También porque sin control voy a ofender a Dios. Porque cuando tú ofendes a otra persona, estás ofendiendo a Dios, porque esa persona ha sido hecha a la semejanza del Señor. ¿O no es cierto, hermano, hermana? Tú ofendes a tu esposa, hermano, lastímala, hiérela con tus palabras, o físicamente, hermano, estás violando la palabra de Dios y te la vas a ver con Dios. No tienes control, no tienes dominio propio, hasta la cárcel puedes ir a dar. Sí, porque los machos no tienen control y por eso se los llevan a la prisión por machos, porque maltratan a la esposa.
no tienes control, hermana, lastimas a tus hijos y no te van a quitar uno, te lo van a quitar a todos. Sí, aquí el gobierno maltratan a un niño y se los llevan a todos. Y están los niños sufriendo por falta de control de la persona. Ofendes a Dios, ofendes a otros. Porque sin dominio propio voy a lastimar a los seres que yo más quiero. Lastimo a mi cónyuge, a mis hijos, a los padres, a los hermanos en la fe, a la familia de sangre, a otros. Sin dominio propio vamos a lastimar a otros, hermano. Cuando yo escucho a una persona que habla mucho, pienso, ¿cómo será la vida con su cónyuge? ¿Sí me está explicando, verdad? Cuando está hablando con las personas y no deja que la otra persona termine lo que está hablando, sino que está metiendo las conversaciones y wiri, digo, ¿cómo será ya en su hogar? Causando conflicto, porque no detiene su boca, sus labios, y hay que tener dominio, ¿qué? Propio. Porque sin dominio propio, sin control, siempre seré un perdedor. Hermano, sin dominio propio, tú siempre vas a ser un perdedor. Nunca vas a ganar. Siempre vas a perder. Me digas lo que digas, siempre vas a ser un perdedor. Puedes perder tu buen testimonio, perder bendiciones, perder amigos, perder trabajos. Puedes perder hasta el ministerio en la iglesia. Amén. Porque ¿quién quiere trabajar con un líder o con una mujer que está al cargo de mujeres, que siempre está explotando, que siempre está descontrolado? ¿Usted quiere trabajar? Pues no quieren trabajar con otros así, hermanos. Y uno dice, ¿y por qué no quieren? Pues debería uno escudriñarse, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora, ¿para qué necesito dominio propio? Bueno, necesitamos dominio propio para rechazar los deseos pecaminosos de nuestro viejo hombre. Con dominio propio tú vas a rechazar aquellas cosas, aquellas invitaciones que el mundo le da a tu viejo hombre. Le vas a decir no y no y no. Eva no tuvo dominio propio. Se dejó controlar por la serpiente, por el diablo. Y mira las consecuencias. Pero con control, con dominio propio, hermano, ese viejo hombre va a estar gobernado. No va a hacer lo que él quiere, va a hacer lo que el Espíritu Santo, lo que la nueva naturaleza le dicte que haga. Control del dominio. Necesitamos dominio propio. Necesitamos que ese viejo hombre esté bajo control. ¿Para qué necesito propio? Para rechazar las tentaciones satánicas. El diablo nos quiere destruir. Y el diablo conoce nuestras debilidades, hermano. Las debilidades del hermano no necesariamente son las mías. Ni las mías las de acá del hermano. Ni las de la hermana de otra hermana. Cada uno tiene sus propias debilidades, algunas quizás parecidas, pero no son las que predominan. Y el diablo sabe dónde llegarnos. Y sin control, sin dominio propio, vamos a caer, hermano. Por eso necesitamos el control, el dominio propio, para decirle no al diablo. Que el diablo nos quiere hacer que somos muy importantes y casi indispensables en la iglesia, y nadie es indispensable en la iglesia, hermanos. Ni el pastor, ni los músicos, ni los diáconos, ni los líderes de ministerio, nadie es indispensable. La iglesia es de Jesucristo, hermano. Nosotros somos los perdedores. Necesitamos control para no caer a las tentaciones satánicas de querer estar por encima de los demás hermanos. Eso no es de Dios, hermano. Necesitamos controlarnos y decir, hasta aquí llego yo. Cierto. Amén. Tengo mis limitaciones, lo que Dios me ha dado, hasta aquí llego. ¿O no es cierto, hermano? El diablo no tuvo dominio propio, que se quiso poner en el lugar de Dios. Y Dios lo expulsó. Era un ángel que tenía un privilegio grande, más que todos.
¿Por qué cree que lo siguió la tercera parte de los ángeles? Era alguien importante, pero ahí pasó. ¿Y cuántos ya líderes en las iglesias han perdido sus ministerios porque el diablo les ganó? Les puso la tentación y cayeron. Pastores, adulterios, por falta de dominio propio. ¿Sí o no? ¿Sabes que hay un texto que dice que debemos estar contentos con lo que tenemos? Y no nada más debemos estar contentos con lo que tenemos en el área material, o sea, lo económico, el dinero, sino contentos con el cónyuge, o sea, el esposo o la esposa que Dios nos dio. Amén. Yo estoy contento con este chaparrito, gordito, cabezonito. ¿Sí o no? Contento con ese hombre, hermana. No importa cómo sea. Es su esposo. Ese es el más bello. Nunca lo ande comparando con otros. No, nunca. Con nadie, ni con Luis Miguel. Mi hermano, esa es la mujer más hermosa para usted. Control, dominio propio, que sus ojos solamente sean para él. Dice, deleítate con la mujer de tu juventud. ¿O no dice? ¿No dice la Biblia así? Sí. Solamente con control, con dominio propio, se puede uno gozar con esa mujer. Sí. No andar viendo a otro lado, porque un hombre que anda viendo por uno y por otro necesita control. ¿Sí o no? O que se saquen los ojos. ¿Para qué necesito dominio propio? Para rechazar las tentaciones del mundo. ¿Se acuerdan del salmista? Dice que cuando miró la prosperidad de los impíos, dice que empezó, dice, casi que resbalo, casi que caigo, pero se detuvo. Control, dominio propio, hermanos. Y la gente ve la prosperidad de los incrédulos, allá los cristianos ven que aquellos tienen esto, tienen lo otro, ahí andan los cristianos queriendo tener lo mismo. Descuidan los hijos, descuidan al esposo, a la esposa, por andar sobre el billete para tener aquellas cosas materiales por falta de control, de dominio propio y no estar contento con lo que tienen. Piensa el hermano. Qué bendición, ¿verdad, Señor? Control, dominio propio, lo necesitas, hermano, para no reaccionar carnalmente cuando algo no me agrada, cuando algo no te agrada, hermano. Porque hay tantas cosas que no son gratas delante de nuestra presencia, hermano. Y algunas porque no nos agrada simplemente, y otras porque nosotros no queremos que nos agrade. Y podemos explotar. ¿O no es cierto, hermano? Control, dominio propio cuando algo no le agrada. Necesito dominio propio para agradar a Dios. Es la única manera de estar bien con Dios. Del tema que estamos hablando, claro. Dominio propio. Amén. Amén. Dominio propio, hermana soltera, soltero, joven, para cuando le quiera agarrar la mano. El hombre o la mujer no están casados. Dominio propio, que usted quiere agarrar la mano. No puedo, no debo agarrar. Control, dominio propio. ¿Por qué no se dice? Así debe de ser, ¿no? No espere a que la muchacha le dé una. Usted, control, dominio propio. ¿Sí o no? Que quiere estar muy cerquitas ahí, miren, separaditas. Control, dominio, ¿qué? Propio. ¿Sí o no? Yo he mirado algo, dijo Salomón, debajo del sol, pero no. He visto en las iglesias que los hermanos cuando andan tratándose así, que se quieren casar, buscan la manera de estar juntos. En las bancas están bien juntitos. Y cuando se casan están separados. Repítalo. ¿Se ha fijado en eso? Debería ser ahora abrazar a la esposa, abrazar al esposo, ¿sí o no? Porque ahora ya mira, ya anda anillo, ¿sí o no? Y cuando no tiene anillo, ¿qué tiene que hacer? Control, dominio propio, ¿y qué?
¿Apartadito o no? Y si el muchacho no tiene dominio propio, ¿qué va a hacer tu hermana? Usted tiene que tener el dominio propio y no permitir que ese vago que dice que le quiere y que le ama, que es un mentiroso, no la esté tocando. Porque si la amara, se va a abstener de tocarla. Bueno, hoy no hay amén, pero de eso. Y necesitamos dominio propio por último para modelar a Cristo, hermanos. ¿Sí o no? Dominio propio para poder modelar a Jesucristo. Fíjense lo que dice, que Jesucristo, cuando le abofetearon, cuando le insultaron, dice la Escritura que ni siquiera abría los labios. Eso no quiere decir que usted se va a dejar que lo abofeteen o que lo golpeen. Aquí se trata del control del dominio propio, de no responder, hermano, de una manera violenta. Amén. Control, dominio propio, dice la Escritura. Fíjese que en Isaías 53:7 dice que cuando lo llevaban al madero, dice que fue como un corderito que ni siquiera abrió ¿qué? La boca. Y dice 1 Pedro capítulo 2 que cuando lo ofendían, cuando lo maldecían, no contestaba con maldición, porque tenía dominio propio. ¿Tú y yo qué hacemos cuando alguien nos ofende? Regularmente no nos quedamos callados. ¿Me ofendes? Yo también. No, pero que no respondas. ¿Y por qué no? Tú lo estás haciendo, hermano. 2:7. Porque si hay cristianos que a veces dicen, no, ¿yo por qué me voy a quedar callado? ¿Por qué me voy a quedar callada? Porque usted es un hijo de Dios. Tenga control, tenga dominio propio, y cuando se trate de hablar, hable con respeto. Amén. Porque cuando está bajo el control del Espíritu Santo, usted no va a ofender a nadie. Puede dar respuestas, pero sus respuestas van a ser espirituales, hermano, hermana. Pero cuando son carnales, no es que está bajo el dominio del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no nos hace pecar, no nos lleva a pecar. Como una vez un hermano, ¿verdad?, que le estaba diciendo algo por teléfono, un evangelista famoso. Le dije, mejor le voy a hablar cuando estemos en el Espíritu. Yo siempre estoy en el Espíritu. Yo nunca ando en la carne. Dije, no, bueno, Señor le bendiga, pues pum. Tremendo, ¿no? Tanta su vergüenza que nunca más me volví a llamar. Hermano, nosotros somos llamados a vivir bajo el control espiritual. ¿Qué diría Jesucristo de nosotros si Él estuviera aquí? A este lado voy a pasar todos los que están bajo el control del Espíritu, los que saben mantener el control, y a este lado los descontrolados. ¿Dónde habría más? ¿En cuál lugar tú estuvieras, hermano? ¿Se pasaría usted para acá? ¿Lo pasaría Jesucristo para acá, hermano? Usted, hermano, mire qué callado, mire qué calmado, hermano. Siempre anda bajo el control. Y a veces catalogamos las personas muy serias, casi no hablan. Uy, qué manso el hermano, qué mansita la hermana, pero no saben cómo están en el hogar. De cualquier cosa pierde el control. ¿Sí o no? Y hoy es comunión, mi hermano, mi hermana. Mire, mi hermano, hay personas que no le dan importancia a su frecuente descontrol, pero esta actitud carnal les puede traer grandes y graves consecuencias, tanto espirituales como físicas, morales y materiales. Mire, perder la familia por causa de no estar bajo control, hermano, tiene a muchos sufriendo. Porque hay hombres y mujeres en el mundo que han dejado al cónyuge porque ese cónyuge fuera de control los maltrata, no solamente verbalmente, sino físicamente. ¿Sabía eso?
¿Sabía eso usted? Hermano, gente ha perdido buenas amistades como resultado de vivir vidas descontroladas. Porque tú te gustaría andar con una persona descontrolada que de todo quiere pelear. ¿Verdad que no? Pues ni otros quieren andar contigo si eres descontrolador. Perder el testimonio y el respeto pueden ser las consecuencias de vivir fuera de control, hermano. Y a veces en la iglesia aquí se ha mirado personas que pierden el control. Y con mucha vergüenza lo voy a decir, de mujeres. No hay respeto entre ellos. Y es porque no están bajo el control. Y hay que estar bajo el control, hermano. Y he visto y he escuchado de hombres en menos que también han perdido el control. Y por culpa de perder el control, por lo menos un hermano no ha querido llegar a la iglesia. Porque el hermano descontrolado lo ofendió. ¿Se da cuenta, hermano? Hermano, hay que tener cuidado. Le estaba preguntando yo a la hermana Berta. Le digo, hermana, ¿su yerno es primera vez que llega o qué? No, dice, ¿se acuerda que iba allá en Gage? Dice, pero una vez un hermano se iba a estacionar en un lugar y de allá le gritó, hermano, ahí no se estacione. Y empezó, ¡ah! Y le dije, ¿no fue el hermano que sí? Bueno, gracias a Dios que no está entre nosotros. Pero piensa, hermano, cómo un cristiano sin control puede dañar la vida de otros. Y posiblemente, quizás algún cónyuge de alguno de ustedes, hermano, hermana, no llega a la iglesia porque no tiene control usted, mi hermano, mi hermana. No estoy diciendo que así sea, posiblemente. Los problemas que hay en la iglesia se quedan en la iglesia. Sí. Amén. Amén. Y el respeto a su cónyuge siempre lo debe de tener usted, hermano, hermana. Sí. Pero si no hay control, usted es una persona irrespetuosa y una persona que explota, sirve de tropiezo a otros. Cierto. Sin control se pierde ese privilegio de dirigir ministerios, cuando menos en esta iglesia. Y si me voy a un lado de extremo, la cárcel puede ser el destino de una persona que sin control explota. Porque enojado, el hombre dice que comete locuras. Sí. Fuera de control. Puedes darle un empujón a tu cónyuge, a tu niño, a lo que sea, y se puede golpear en la cabeza, tantas cosas, a la prisión, y la conciencia va a ser el juez más grande que te va a tener mientras tú vivas aquí en este mundo. Cierto. Hay que tener cuidado, hermanos. Hay que tener cuidado. Hay una palabra que es deslenguado. Sí. ¿Es correcta? Sí. ¿Sí? ¿Es correcto, hermanos? ¿Deslenguado? ¿Qué es deslenguado? Lengua suelta. Sí. Que siempre está wiri, hay que mandarlos a Brasil para que le hagan por a la selección de México. Pero mire, hermano, hermana, si tienes la costumbre de perder el control, acéptalo. No te engañes, ni trates de engañar a otros. Acéptalo. Dios lo sabe y los que viven contigo lo saben. ¿Sí o no? Sí. Aquí puede ser, mira, una mansa palomita. Pero allá en tu casa, no sé. Si no puedes controlar tu temperamento, sé humilde y busca ayuda. No pongas ni des excusas. Alguien te puede ayudar. Sobre todo, busca la ayuda de Dios. Amén. Recuerda que hay graves y grandes consecuencias de no vivir bajo control.
tú puedes perder el control y puedes perder muchas cosas. Amén. Si eres una persona que tiene la costumbre de ofender porque no tienes control, el día que se muera tu ser querido, lo vas a estar lastimando. Perdón. Sí, va a estar sufriendo. ¿Por qué la traté así? ¿Por qué lo traté así? Quisiera que estuviera... No, pues para que quisiera no existe. ¿Sí o no? Quisiera retroceder el tiempo. ¿Para qué se engañan? Para retroceder el tiempo. El tiempo ni se para, ni se detiene, ni se acumula, ni nada. El tiempo sigue, hermano. Si eres de aquellos que lastima y hiera a sus hijos, verbalmente o físicamente, y luego crecen, quisiera que estuvieran chiquitos para... Ya los lastimaste muchos años. ¿Sí o no, hermano, hermana? Sí, puedes pedir perdón. Y quizás te van a perdonar, pero ya heriste, ya lastimaste. Ya les hiciste vivir vidas tristes y dolorosas, su infancia, por la falta de control y el dominio propio, hermano, hermana. Es que mis padres así fueron, pero tus padres no conocían a Jesucristo, tú sí lo conoces. ¿Sí o no, hermano, hermana? Dios te ha dado el Espíritu Santo para que vivas bajo su control. Ya hemos leído ahí en Gálatas 5:23 aquel texto. No lo leí, sino lo recordé. El fruto, la templanza. Y hemos leído 2 Timoteo capítulo 1 versículo 7, que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino uno de poder, de amor. Y la última frase, ¿dominio qué? Propio. La pregunta, ¿puedes tener dominio propio? ¿Sí o no? ¿Cuántos pueden tener dominio propio? Levante su mano. Porque si no la levanta, no tiene a Jesucristo. Sí, yo se lo digo. Porque la Biblia así lo dice. Porque los que tenemos a Jesucristo tenemos el Espíritu Santo. A ver, levántela, no se canse. Porque si fuera un billete de por medio, tuviera las 2 ahí, hasta 5, 6 horas ahí. A ver, de resistencia aquí. Para poder ver hasta dónde hay atrás. Baje su mano. ¿Se puede o no se puede? ¿Qué nos hace falta entonces? Si no tenemos control. El querer. Tener ese control. Porque sí lo puedes, hermano. Sí lo puedes. ¿Cuántos pierden el control? O han perdido el control o con facilidad lo pierden. Levanten la mano. Que hablan y que se enojan. A ver, levanten la mano. Pues casi todos. ¡Qué bendición! No, sí, para mí es una bendición, hermano. Saber que no soy el único. Sí, porque todos somos imperfectos, hermano. Que algunos se crean perfectos es otra cosa. Que se crean santos, super espirituales es otra cosa. Que lo sean, hermano. A mí, con ver, es suficiente, hermano. Amén. Si no tenemos control sobre cosas pequeñitas, ¿usted cree que vamos a tener control bajo cosas grandes? Si no tenemos control donde nos están mirando, ¿usted cree que vamos a tener control donde no nos ven? Algunos no tienen control con esto, con el teléfono. Los ves por donde quiera, con los teléfonos, con los audífonos, y quizás andan escuchando puras predicaciones, ¿verdad? A lo mejor, ¿verdad? A lo mejor, ¿no? El Facebook, ahí, el otro. No tienen control. Llega a la casa y lo primero, ¿qué es eso? La tele. Los más espirituales, la internet para estudiar. Y hermano, hermana, ¿y tu esposo y tus hijos? ¿Cuándo? Y cuando menos se acuerdas ya crecieron y se te fueron. ¿Sí o no? Aquí vas a entrar. ¿Quién entrega a esa mujer? Mi familia y yo. Ya grandes. Y después quieres tener tiempo con ellos. ¿Cuándo? No, hermano, no, hermana, no nos engañemos. Necesitamos
El control. Cada que tú explotes es porque te hace falta control. Di, no tuve control. No digas, tú me hiciste explotar. Por ti perdí el control. Mentiroso, mentirosa. Perdiste el control porque no tienes relación con Dios. Porque el Espíritu Santo no te está controlando. Y ya me voy de aquí porque tú me sacas de quicio y bla, 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 y maledicencia y todo eso. Los vecinos te escuchan porque él o porque ella. No, porque usted quiso. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? En el fútbol le meten una patada a uno y luego llegas y te desquitas, roja. Pero es que él me pateó primero. Usted respondió, amarilla y roja usted. ¿Sí o no? Sí. Piense, mi hermano, mi hermana. No se crea que la vida cristiana es muy sencilla. Lleva mucho esfuerzo, lleva mucha dedicación Sí. en cultivar una relación íntima con Dios. Cierto. Porque de ahí viene todo, hermano. No se llene tanto de conocimiento, llénese del control del Espíritu Santo. Amén. Porque predicadores y misioneros y no sé qué tantas cosas, diáconos y de todos líderes han caído en fornicación, en adulterio, ¿verdad? Han fracasado en sus vidas por falta de control. Sí. Amén. Vamos a orar. ¿Qué les parece? Vamos a levantar las ofrendas y pídale ahí al Señor que te dé el control del Espíritu Santo, para que le controle en todas sus áreas, en su vocabulario, en sus deseos pecaminosos, la concupiscencia, en el afán por lo material, en la gula y en todas aquellas cosas que usted sabe que no tiene control. Pídale a Dios ahí. Pasen los acomodadores, vamos a levantar las ofrendas. Pídale a Dios ahí que le controle. Dile, Señor, tú conoces en qué áreas no tengo control. Pídale al Espíritu Santo que le controle. Quizás su lengua la abre con mucha facilidad. Quizás lastima o ofende a otros por falta de control. Quizás habla fuera de tiempo por falta de control. Quizás es irrespetuoso, irrespetuosa por falta de control. Y ahí, usted sabe, Señor Jesucristo, nosotros somos libros abiertos delante de ti. Tú conoces, Señor, nuestras flaquezas y nuestras necesidades y sabes todo lo que fallamos. Sabes que nos hemos descontrolado, que no hemos sido controlados muchas veces por el Espíritu Santo y hemos ofendido, hemos dañado, hemos lastimado a otros. Hemos sido piedras de tropiezos para otros por no tener control. Ayúdanos, Padre, estamos necesitados de ti. Y también te pido que tú bendigas al dador alegre, que bendigas a aquellos que dan para tu obra, porque te lo pido en Jesucristo, tu Hijo amado. Amén, amén y amén. Póngase de pie, vamos a levantar las ofrendas, vamos a terminar con la Santa Cena.